Bueno, los videos que yo subí son sobre cómo se hace el bobinado de un motor. Es un video dividido en cuatro partes porque es bastante extenso. Cómo se hace el cambio, cómo se hace el cálculo para que ustedes lo puedan ver. También he subido unos videos del funcionamiento de un motor trifásico y lo que es sus partes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La clase que nos dimos la semana pasada, ya que el día de viernes estuvimos ocupados, los docentes, y no pudimos ver clase con ustedes. Antes de olvidarme, el día viernes no tienen clase. Ya han de saber que el día viernes es feriado. Entonces, Feriado. si el día Ni viernes el no tienen. viernes ni el lunes. Y el lunes todavía no han dicho nada, pero es casi seguro que también va a haber feriado el día lunes. El lunes también no hay de feriado también. No sé qué hay, pero 10 de agosto. es de agosto, exactamente. Entonces, no nos veríamos esos 2 días y la semana que viene ya son exámenes de primer parcial. ¿Sí? No existe horario de exámenes. Los exámenes van a ser con el mismo horario de clase. Es decir, como ustedes verían conmigo, a ver, el martes Siempre, nos siempre. vemos el día miércoles, que tenemos control. ¿Sí? Entonces el día miércoles veríamos el examen de control. Todavía no lo he hecho, pero ya estos días lo haré, lo subiré. Y el día viernes veremos el examen de máquina. Soy mucha maldad, profe. ¿Y Mucha el maldad. examen de cuántas horas es, profe? ¿De cuántas horas? De- Depende de la extensión de los temas a tratar. En el caso Nada, de ahora, control profe. voy a intentarlo hacer netamente ejercicio, sin tanta teoría, y yo sé que eso va a demorar un poco, toma un poco más de tiempo, porque ese es el objetivo, pues no tanta teoría y más ejercicio. Y en el caso de control vamos a ver, ingresará conceptos básicos de máquinas, motores, lo que hablamos la semana pasada, creo que antepasada, conexionado, motores trifásicos y si, Profe, pero ejercicio básico. de control. O va a meter con todo. Sí, de lo que no de máquina. De máquina no Lo hemos que hecho hemos muchos visto. ejercicios, solamente hemos un cálculo. Por eso te digo. Sería más teórico, identificación de conductores, conexionados. Y esta semana queremos motores trifásicos y también conexionado con de motores trifásicos con 6 terminales, porque no creo que alcancemos con 12. Entonces eso es lo que abarcará el examen de la semana que viene. Tienen tiempo de practicar y ir leyendo un poco los videos, que todos los videos están subidos al aula virtual. Bueno, iniciando la clase, este es el primer video. Sí pueden observarlo, ¿verdad? Yes. Ok. Bueno, aquí este es un video que lo veo ya bastante llamativo de que indica las partes de un motor trifásico. ¿Sí? A diferencia de los motores monofásicos, los trifásicos tienen mayor potencia y tienen mayor aplicación en la parte industrial. ¿Sí? Por su capacidad y por las diferentes funciones que se puede cumplir. Internamente está compuesta de la misma parte que un motor monofásico. La diferencia son los bobinados, la mayor potencia. Y en todos los motores monofásicos y trifásicos se dan cuenta que este de aquí, este papel que está aquí, que va en la parte del estator, este aquí es un papel aislante. ¿Sí? Un papel aislante que no es conductor para evitar que exista un sobrecalentamiento, se puedan quemarle las bobinas. No es un papel cualquiera. Me decía un compañero de suyo que pues está en el colegio, hicieron el cambio, el mantenimiento de un motor y le colocaron un papel que encontraron por ahí. Entonces, eso no debería hacerse porque es perjudicial para la máquina. A la larga puede dañarse. Internamente tiene su inducido y su inductor. Aquí podemos ver una máquina para hacer bobinado de motores que existen en los talleres. Se va colocando el hilo conductor para hacer los devanados, ¿no? Para hacer el molde. En la actualidad también existen máquinas automatizadas para no hacer el trabajo manual.
O sea que esa máquina es antigua, profe. Todavía hay esta máquina. Sí, entonces aquí están los devanados. ¿Sí? Más incrustado puede tener 6, 12, 24 terminales. ¿Sí? La ventaja de los devanados, la cantidad de devanados, es que le permite al motor trifásico tener mayor torque, mayor fuerza. En cambio, en los motores monofásicos existen menor devanado. Normalmente existen dos, ¿no? ¿Verdad? El de trabajo y el auxiliar. ¿Sí? En el caso de los motores trifásicos, existen más, permiten mayor fuerza, pero tienen menor velocidad. Si ustedes hacen la comparación del funcionamiento de los motores monofásicos y trifásicos, primero, físicamente, los trifásicos tienen mucho mayor dimensión, mayor tamaño, a diferencia de los monofásicos. Y la velocidad de un motor monofásico es mayor, pero la fuerza es menor. ¿Sí? Si yo comparo un motor industrial, un trifásico, con, por ejemplo, un motor de un... Profe, pero Dígame. profe, en una prueba en vacío, ahí, en una prueba en vacío sí tiene más fuerza el trifásico. Es que El tiene más problema es que fuerza. los trifásicos son para Tiene más fuerza, o mayor sea, el torque. trifásico es más industrial. Es industrial. Sí, Motores monofásicos casi no se encuentra en la parte es industrial. industrial, es. ¿Sí? Como le digo, si hacemos la comparación entre los motores, el de menor tamaño, el monofásico, va a tener mayor cantidad de vueltas por minuto, pero la fuerza que se aplica en el eje va a ser menor. Todo motor tiene dos polos, polo sur y polo norte. ¿Sí? Mientras mayor cantidad de polos tenga, es decir, en una bobina vienen dos polos, ¿no? Mientras mayor cantidad de polos tenga, mientras mayor cantidad de vanados tenga, mayor va a ser la fuerza. Aquí, bueno, aquí tienen algunos devanados. Y la salida de los terminales de los devanados va a la caja de conexiones para hacer las diferentes conexiones a los diferentes niveles. ¿Sí? Entonces, aquí, entre la bobina y el eje que va en este momento va a ser colocado, existe un espacio. ¿Sí? Que va a colocar el eje. Ese espacio que existe entre las bobinas y el eje es necesario que sea el mínimo para que no exista tanta fricción y pueda trabajar de mejor manera al momento de comenzar a girar. Bueno, aquí están los devanados y la salida de los terminales. Estos terminales van directo a la caja de conexión para conectarlo dependiendo la alimentación del motor, ¿no? Aquí tenemos la parte que permite el enfriamiento, disminuir el calentamiento del motor, que es el ventilador. Aquí va colocado el eje. Este aquí es tipo jaula de ardilla. Ahí va a colocar el eje. Dejarlo la ardilla por la forma que tiene, ¿no? Y aquí va el eje. ¿Sí? Que va dentro la parte del estator. ¿Sí? Entonces este espacio que queda entre los dos tiene que ser el mínimo, ¿sí? Para que pueda trabajar de mejor manera el motor. Y también tiene la parte de la ventilación, ¿no? Que permite disminuir la pérdida por sobrecalentamiento del motor.
Usted la parte que va a trabajar, si va a campos, va a ser la parte solamente el conexionado del motor, porque en los talleres se le da el mantenimiento debido. Entonces, físicamente, usted va a encontrar el motor de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, en este motor no necesita la bobina auxiliar, a diferencia del motor monofásico que la necesita porque en el motor monofásico no existe el campo magnético, entonces la bobina auxiliar le permite tener la suficiente fuerza para que este funcione. En los motores trifásicos no es necesario conectar el motor al neutro. Solamente conectando directamente las tres fases puede funcionar. Aquí también tengo un video de cómo trabaja el motor. ¿Sí? Ahí puede escuchar el sonido el audio del video. ¿Sí se escucha el audio? Creator con sus arrollamientos. Tenemos el motor en representación simplificada en dibujo animado. Ahora sin arrollamientos. El campo magnético del motor es producido en el paquete de chapas del estator. En las ranuras está el arrollamiento de la corriente trifásica con sus tres bobinas del arrollamiento. Primero observamos el modo de funcionar de una bobina del arrollamiento. La bobina del arrollamiento es una bobina con varias vueltas, aquí representado de forma simplificada. La entrada de esta bobina está denominada con U, la salida con X. Aquí entra... A ver si me escuchan. Recortada, profe. Ya, a ver. Debe solucionar. A ver. Denme un minuto. Profe, ¿qué es eso? Denme un minuto. A ver, ahora me escuchan.
¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ya. A ver, este video explicativo del funcionamiento de un motor trifásico. Si se dan cuenta, en esta parte, en la primera parte, indican que tiene un ingreso y una salida, ¿no? ¿Verdad? Sí. Toda bobina tiene una entrada y una salida. Mientras mayor cantidad de devanados tenga, mayor va a ser la capacidad del torque del motor. Bueno, aquí está ya armándose el devanado. De aquí dice que es U y es X. Esto era antiguamente. Ahorita los motores, la entrada y la salida son de la siguiente manera. Si es trifásico, U1, U2, B1, B2, W1, W2. Si ustedes se van al simulador que decimos, cuando colocan el motor, no sé si se han dado cuenta que están esos nombres al ingreso y la salida del motor. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, esas son la terminología para nombrar a los motores. Su entrada y salida del bobinado. ¿Ya? Aquí está, vamos a ver el video. La salida de la corriente con un punto rojo. Para las observaciones siguientes, volvemos a incorporar el rotor en el estator. Primero observamos el transcurso de la corriente de la fase R. La bobina del arrollamiento correspondiente está marcada en amarillo. Paso 0. No influye ninguna corriente. La corriente se vuelve positiva, máxima, disminuye, 0, negativa, y de nuevo aumenta. Con la forma de la curva, la corriente en la bobina del arrollamiento correspondiente aumenta, baja e invierte su dirección. La corriente que circula por la bobina produce un campo magnético. En el paso por 0, también el campo magnético invierte su dirección. El campo magnético cambia periódicamente, pues, con el transcurso de la corriente. Sin embargo, está parado. Ya, si se dan cuenta en el primer caso, con una sola bobina, esta aquí es la fase, ¿no? En la actualidad se llama la fase L1, L2, L3, ¿no? Cuando existe una sola bobina, se genera campo magnético, pero en este primer sentido,
el eje del motor no va a girar. ¿Sí? Por eso, ya colocando las otras dos bobinas que están desfasadas 120 grados entre sí, permite que se creen los campos magnéticos suficientes para que el eje pueda girar, como se va a mostrar a continuación. El motor trifásico tiene 3 bobinas de arrollamiento, una para cada fase, decaladas 120 grados. Fase S. El comienzo de la bobina está decalado en comparación con R en 120 grados en el espacio. Fase T. El comienzo de la bobina está igualmente en comparación con S decalado en 120 grados. Ahora observamos el transcurso de la corriente temporal en las 3 fases. Momento 0. Fase R. Paso 0. No fluye ninguna corriente. Fase S. Por la bobina correspondiente fluye una corriente. Fase T. Por la bobina correspondiente fluye igualmente una corriente. Las corrientes producen un campo magnético. La dirección de las líneas de campo está simbolizada por una gran flecha blanca. Con el transcurso del tiempo, en las fases cambian las corrientes en las 3 bobinas. Al observar, por ejemplo, el máximo de la corriente positiva, reconocemos que circula en sentido de las agujas del reloj. Lo mismo rige para todos los demás valores de corriente. Las corrientes. Ahora explico esta parte. Aquí dice él una palabra decalado. En verdad es desfasado la palabra. No sé si ustedes escuchado antes la palabra desfase. ¿O saben lo que es desfase? De fase cuando hay esos transformadores que tienen una sola fase y sale como 2 fases, algo así, que hay un desfasado. No, no, eso no es desfase. Variación de corriente. No. A ver, No, si desfasado. cuando ustedes escuchan la palabra desfasado, por ejemplo, el voltaje está desfasado con la intensidad. Es decir, que en ese sentido, el voltaje va a salir primero que la intensidad. Aquí habla que están desfasados. Todas las bobinas que están aquí están desfasadas a 120 grados. Es decir, primero va a salir la que está alimentada por la primera fase y cuando alcance los 120 grados eléctricos, ahí sale la siguiente. ¿Sí? Y cuando alcance los 120 grados la segunda, sale la tercera. Eso se llama desfase. Cuando todas no tienen su inicio igual. En el caso de los motores monofásicos, las 2 bobinas, la auxiliar y la de trabajo, están desfasadas a 90 grados. Y en el caso de los motores trifásicos, están desfasados todas las bobinas a 120 grados.
Si se dan cuenta, solamente tienen 3 salidas, es decir, RST o L1, L2, L3. Si ustedes se van en la caja de Borne, ustedes pueden ver que existen motores que tienen más de 3 terminales, es decir, tienen 6 terminales, tienen 9 terminales, tienen 12 terminales, tienen 24 terminales también, pero eso de ahí solamente, de toda esa cantidad de cables, conductores que salen, se hacen las conexiones posibles para que solamente salgan 3 conectados a cada una de las fases, que eso lo vamos a ver primero en el caso con los 6 terminales, tanto en delta y en delta Y, ¿no verdad? Forman en su totalidad un campo magnético de 2 polos que gira. La corriente trifásica produce, pues, en el motor, un campo magnético giratorio. Básicamente es el funcionamiento de un motor trifásico. Como le dije, mientras mayor cantidad de polos y de bandados tenga, mejor es para el motor. Siempre tiene que basarse para saber la cantidad de polos, la velocidad de sincronismo, el conexionado de los motores trifásicos o monofásicos en la placa característica. Ahí está marcado qué tipo de conexiones podemos hacer, con qué voltaje podemos alimentarlo. No sé si ustedes vieron el video que está explicado cómo se lee una placa característica, que lo subí hace algún tiempo. ¿Alguien vio el video? Solo se coloca el código en el internet y eso automáticamente aparece las características del motor. Y si usted no sabe el motor, ¿de qué normativa está aplicado? ¿La NEMA o la IS? Sí. Existen 2 tipos de normativas en el caso de los motores, la NEMA y la IS. La NEMA es cuando fabrican un motor americano, IS es europea. Por ejemplo, usted fabrica un motor en Europa, en cualquier país de Europa, la normativa va a ser diferente. ¿Y usted cómo sabe qué normativa aplicar de ese motor? Tiene que saber leer la placa. Es importante, porque muchas veces hay ciertos datos que no son visibles en la placa y toca hacer el cálculo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Alan, Jessica, Gonzalo. No, profe. Jessica. Se No. fue Jessica. Ahí está. A ver, más adelante otro video explicativo que es continuación del primero, ¿no? Para que lo puedan ver. Y también están los de los bobinados, que están aquí. Cómo se hace bobinado un motor es bastante extenso para que cuando tengan tiempo libre lo hagan y lo vean. Como le indiqué antes a Gonzalo, está conectado al principio y la semana que viene son exámenes. En el caso de control va a ser el día miércoles y en el caso de máquina será el día viernes la semana que viene. El día viernes no hay actividad con ustedes y el día lunes parece que tampoco por el feriado del 10 de agosto. Entonces tienen
buen tiempo para que se preparen para los 2 exámenes. Practiquen control, ¿sí? Que puede ser que Profe, sea ¿cuándo son los netamente exámenes de esta semana? la semana que viene. Es en el mismo horario de clase, no es en horario de examen. Es en el mismo Ah, ya, yo horario de pensaba que era esta examen. semana. No, la semana que viene. Y en la clase de máquina va a colocar una actividad para que la hagan. Ya mismo la subo, o mañana la subo para que la hagan hasta el día viernes. Si tiene alguna tarea pendiente o algún cuestionario que no han hecho, indicarme esta semana, la semana que viene para que se puedan igualar. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos los docentes le están dando facilidades para que suban las tareas a pesar que la suban atrasada, ya viendo las condiciones que a veces son complejas para que ustedes se puedan conectar, pero eso se les está dando la facilidad para que suban las tareas atrasadas. Si tiene algo Profe, pendiente, y dígame. usted tiene anotado ahí, no tiene ahí, no tiene así apunte que le falta a tal persona, Ingrese a ¿no? ingrese a su carpeta, y ahí están. Ingresa al aula virtual y vaya viendo poco a poco qué tareas le falta, lo ha subido. Y compare lo que están en la carpeta. Y los contenidos también. Es que, profe, Yo por eso solamente. ¿sí se acuerda que Dígame. en el A aula usted, por virtual las ejemplo, dos primeras tareas creo que a usted le falta uno o dos. que mandamos individuales? Sí, esas sí las ¿Se califiqué. acuerda que Esas sí les. ya, esa yo se la mandé individual yo en los dos, y no se la medí más porque Sí, yo le los había mandado a la computadora. cuestionarios, el taller, esas cosas. Eso me Para que falta, la creo, hagan. un cuestión. Cuando la suban, me mandan el captura que la han subido para yo saber y calificar en estos días eso, ¿no? Bueno, ese sería el caso de hoy, de lo que es Profe, máquina. pero si usted sí Mañana puede vemos con. calificar y más o menos decirnos ahí. Sí, yo he ¿Qué, calificado, no sé si le ha llegado la nota. Lo que han subido, yo le he calificado. qué tareas no nos hace falta? Yo tengo marcado de los que han subido las tareas, de las que no, le he dado el espacio en blanco. No he puesto ni cero ni siquiera. ¿Sí? Entonces, el día de mañana vamos con control, vamos a hacer ejercicios de temporizadores a la desconexión, vamos a ver si vemos eso. Y máquinas veremos conexionados con 6 terminales de motores trifásicos. Eso es todo por hoy, ya se va a acabar el tiempo, pueden ir colocando Profe, mañana presente. entonces, ahí mañana avisa si falta algo, profe. Ya, mañana vemos en clase, ¿ya? Ya. Entonces, coloque presente, pues saliendo y que tengan buenas noches con todos. Profe, no se vaya a olvidar de lo que le dije. Ya le va a preguntar. Ya, pregúntale Ya. a eso. Gracias. Profe, ¿cuándo nos da las notas para ver más o menos cuánto llevamos? Después del examen de la semana que viene. Así que chiste. Claro, pues. Hasta mañana. Ya, profe, hasta mañana.